Amigos y amigas de Foro ACE Internacional. Eh, Hoy está con nosotros Antonio Cerdán. Antonio Cerdán ha estado en varios congresos de Foro ACE y es que no podía hacer este congreso sin él porque cuando le conocí resulta que me mostró un libro sobre el Santo Grial, el Valle del Monastero. ¿Monastero es? ¿Valle del Monastero? Monestero, monestero se llama. Monastero. Lo que Y pasa es que recuerdo, sin querer decimos monasterio, claro, es muy semejante. sí. Y recuerdo que ya en aquel entonces me comenzó a hablar del Santo Grial. Conozco bien la trayectoria de Antonio Cerdán, que siempre ha colaborado con Foro ACE con una gran generosidad, porque vive además en Huesca, tiene una agenda apretadísima. Cuando hablo con él, lo mismo está en Sudamérica, que está aquí, que está allá. Y bueno, deciros que se dedica al mundo de la medicina natural, que es un gran investigador y un escritor, pues porque eh, es alguien que realmente Antonio Cerdán hace experiencias. Además, trabaja las terapias de sonido. He tenido el regalo de disfrutar de sus conciertos de cuencos de gong, que es impresionante, que te traslada a otra dimensión, conocedor de las ciencias, vamos a decir, antroposóficas, porque la antroposofía es tan rica todo lo que es las enseñanzas de Rudolf Steiner en contenidos que abarca todos los campos del ser humano, desde la medicina antroposófica hasta la educación, como las escuelas Waldorf, en fin. El trabajo y dedicación de Rudolf Steiner. No sé cómo no hay libros de él en las bibliotecas sobre psicología, como los hay de Jung, porque realmente ha sido muy prolífico en este campo y realizado una profunda investigación. Bueno, pues Antonio Cerdán es de estas personas que conoce muy bien las enseñanzas de Rudolf Steiner, que son una Discúlpame, espiritualidad maravillosa. ¿Qué, querido Antonio? lo último, que quizás no lo sabes, es que soy discípulo del profesor Eri Baronet, que es terapeuta acásico, una terapia nueva Sí, que estudia los cuerpos energéticos y hace una cura en 7 niveles, desde lo físico hasta lo mental y hasta lo espiritual. Y también que llevo ya 40 años dedicado a la sanación, no solo naturopatía, sino también sanación. sí, Gracias. porque Antonio Cerdán es, me duele utilizar la palabra psíquico, pero es que de alguna manera engloba tanto la mediunidad como la evidencia, como la clarividencia. En fin, Antonio Cerdán es un visionario que tiene tiene esta inmensa sensibilidad espiritual, vamos a decir, y desenvueltas estas capacidades por su trabajo interior, en el que siempre, hasta el día de hoy, ha permanecido intacto. Mm, hoy vamos, entonces, como os decía, va a estar hoy vamos a hablar sobre el Santo Grial, vamos a hablar sobre todos estos temas, porque me gustaría preguntarte también sobre Médicos del Cielo. Bueno, es que hace tantas cosas. Tiene libros como Los Ángeles en el Camino de Santiago, Curación con los Ángeles. En fin, es un trabajo de dedicación al mundo espiritual y aplicarlo todo aquí a nivel práctico en esa dirección que es la sanación del ser humano holística, es decir, cuerpo, mente y espíritu. Eh, entonces, aunque él va a estar 22 y 23 de noviembre en el Congreso El Grial, los Misterios del Alma, vamos a dedicar este diálogo, esta entrevista, más bien a los misterios del alma con nuestro querido Antonio, que son los del Grial. Y, y bueno, deciros eso, que estará 22 y 23 de noviembre en Nerja, con un elenco de expertos de relevancia nacional e internacional sobre este tema, que os esperamos, que habrá dinámicas, talleres, mesas redondas, conferencias, puntos de encuentro. De hecho, el viernes nos encontraremos todos los que hayáis llegado en Cochrane, donde habrá un baile de máscaras,
Que bueno, no quiere decir que estés todo el tiempo con la máscara puesta. Te puedes venir con un antifaz, cualquier cosa, si te apetece aquí nada. Es una obligación. Es un toque de simpatía, de poder encontrarnos, porque de esa forma más divertida, porque a veces, oye, te pones una máscara y parece que que te abres más, ¿no? Entonces, de eso se trata, ese punto de encuentro entre ponentes, asistentes y organización, y al día siguiente por la mañanita a las 10 empezamos las actividades. Mm, en Nerja, así que como estamos a orillas del Mediterráneo, en noviembre es muy probable que haga buen tiempo, y si hace buen tiempo te puedes bañar en la playa, tienes que venir con doble maleta, con algo de abrigo, no abrigo de invierno ni nada de todo esto, que aquí todo esto sobra, pero también tráete algo de ropa, porque en las horas de luz solar sí viene bien una ropita ligera. Queridísimo Antonio, muchísimas gracias por tu participación en este congreso, en este Foro Asia Internacional de Nerja, el Grial, los misterios del alma. Y Gracias a te voy ti, a- muchas gracias por permitirme participar. Siempre es una alegría estar ahí compartiendo experiencias e investigaciones. bueno, y oye, la pregunta del mío que le estoy haciendo a muchos de vosotros, que estáis todos, que habéis sido tocados por el Grial. ¿Te llamó a ti el Grial o tú lo buscaste? ¿Cómo surgió? ¿Qué fue lo que te inspiró en esta búsqueda del Santo Grial? Es muy interesante tu pregunta y te agradezco porque es importante saber, ¿no?, cómo uno llega ahí, ¿no? Mira, yo estaba haciendo un taller de la antroposofía en la zona de Villaler, cerca del Valle de Boí. Y en uno de los viajes que hicimos al Valle de Boí, a Boí, Taúl, en Climent de Taúl, cuando estaba mirando, no sé si sabes que en Climent de Taúl había unas pinturas románicas antiguas. Los originales están en el Museo de Barcelona, pero hay una reproducción, ¿no? Pues mirando ahí aparecía una señora que tenía un cuenco, una especie de cuenco del cual salía mucha luz. Y cuando yo comenzaba a mirar esas imágenes, como soy sensitivo, comencé a ver unos señores con una vestimenta de blanco y una gran copa que estaban sosteniendo esa gran copa. Y yo veía la gran copa, digo, ¿y esto qué es? ¿Cómo puede ser que en este lugar haya esto, no? Después sentía como que el valle había unos fuegos que se encendían y comencé a pensar, una copa, un señor de blanco que lo sostiene, fuegos, ¿qué puede ser esto? Para poder llegar a entender qué era eso, yo estaba hospedado en un hotel. Digo, bueno, esto debe ser una cultura antigua, antiquísima, y las culturas antiguas siempre dejan mensajes, señales en los lugares de que hay algo sagrado, ¿no? Y entonces le pregunté al señor del hotel, por favor, ¿hay algún lugar sagrado, alguna connotación milagrosa aquí en el lugar? Y él me habló de las Virgens de Caldas de Boy, hay aguas curativas. ¿Y qué más? Cuénteme, ¿y dónde está ese lugar? Y me dice el señor que las montañas se llamaban Biciberri, que es una lengua antigua que quizás tendría que ver con el vasco. Había un amigo mío, le dije, oye, ¿tú sabrás qué puede significar Visiber? Y dice, yo tengo un amigo que habla el vasco, le llamaré y le pregunto. Le llamó a su amigo y le preguntó, oye, ¿en vasco tiene alguna connotación esta palabra? Y él dice, en el vasco actual no, pero es una palabra aglutinante, con lo cual si separamos la mitad de la palabra, sí que aparece claramente una palabra. Y la palabra que aparecía era que eso significaba vida nueva. Digo, Milagros en Caldas, una montaña que se llama Vida Nueva. Y entonces digo, y qué extraño, yo miraba las montañas y yo veía que había luz en las montañas porque soy evidente. Entonces digo, qué extraño. Y entonces comencé a ver qué era el lugar este y me di cuenta que era Tortes, que era el Parque Nacional de Tortes. Y ahí comencé a investigar. Y le pregunto a mi amigo, ¿y este lugar, este parque natural, por dónde comienza? Pues comienza en el otro lado, ¿no? En la zona de Esterri d'Àneu, Spot. Digo, pues me gustaría ir. De ahí que nos fuimos todos a Esterri d'Àneu.
Y cuando llegamos a Esteri fuimos a un hotel de un amigo suyo y entonces su amigo suyo comenzamos a conversar con él, si había un fenómeno paranormal, algo que indicara que había ahí algo especial. Y entonces fue muy interesante, ¿no? Porque él nos habló de que mucha gente que vive en las bordas había dejado, alguna gente había dejado de vivir en las bordas porque decía que había épocas del año que parecía que había un sonido y las piedras de las casas vibraban y hay era una sensación muy extraña, parecía que se moviera, con una sensación diferente. Y este amigo mío me dijo también que él había viajado con un investigador a una zona que está más allá encima de Son, el pueblo de Son, y que fue alucinante porque cuando estábamos allí escuchamos unas voces que venían de los bosques, como unas voces muy raras que no eran, que no parecían que fueran personas humanas. Entonces ahí comenzó la investigación. La primera investigación que hice fue, evidentemente, ir a visitar estos lugares, ¿no? Pero lo primero que hice, pues me compré una guía del Parque Nacional de Aguastortes. Y cuando ya comencé a mirar la guía del Parque Nacional de Aguastortes, me llamó la atención porque aparecía la Sierra de los Milagros, la Sierra del Rey, el Pico de la Espada. En el otro lado estaba la Laguna de los Caballeros, la Laguna de los Monjes, la Cascada del Santo Espíritu, Taúl. O sea, o sea, de forma que comienzo a observar, digo, si parece que están todos los símbolos del cuento del Grial grabados en las montañas. ¿Cómo es posible que en este lugar los antiguos dejaron grabadas en los símbolos del Grial, ¿no? Y de esa forma, investigando, investigando, llegué también a una iglesia que está en Esteri-Daneo, que tiene unas pinturas románicas increíbles, fabulosas, que se llama la iglesia cerca de Esteri-Daneo, que es Santa María de Aneu. Y cuando llegué a esa iglesia vi unos serafines y querubines muy grandes pintados en el centro de la iglesia. Y en el centro de esos de esos serafines y querubines había una esfera de fuego. Y justamente esa esfera de fuego estaba diseñado el dibujo de los Merkabah. Y tú sabes que las esferas de fuego y el dibujo de los Merkabah es lo que antiguamente se conocía en la época de los apóstoles como las lenguas de fuego que descendían. Y entonces digo, pues aquí hay algo más. Y a raíz de ahí comencé a investigar y comencé a meterme dentro del lugar. Entonces, sorprendentemente, habían más datos, hay muchos más datos que en mi libro y que explicaré en la conferencia, pero claro, yendo, buscando, comencé en dirección al Parque Nacional de Huestortes por Spot y otra sorpresa, el valle de acceso se llamaba el Valle de los Escritas. Más arriba estaba la laguna de un santo que era San Mauricio y daba acceso al monasterio, a la laguna de monasterio, al valle del monasterio. Entonces, bueno, y uno dice, bueno, ¿y cómo es posible que un valle se llama monasterio? Claro, monasterio es una palabra antigua, pero monasterio podría ser una palabra antigua que se referiría a monasterio, pero claro, también tenemos que entender que los druidas, para ellos los monasterios eran los valles sagrados porque tiene que ver con las culturas solares. Entonces digo, no, pues igual para ellos monasterios era el valle sagrado. Y entonces, sorprendentemente, cuando fui a estos lugares, comencé a sentir una energía increíble, fabulosa, eh, muy fuerte, muy fuerte. Y entonces digo, comencé a ver que realmente habían templos etéricos, era un lugar donde subían y bajaban los ángeles. Digo, aquí hay mucho más. Y con estas experiencias comencé mi investigación. Entonces, claro, los lugares donde descienden los Merkabah asociados con el agua son lugares de milagros. Entonces también me sorprendí mucho que la gente del pueblo subía a beber las aguas de la laguna porque decía que esas aguas eran curativas, las aguas que caían en las fuentes cercanas a la laguna San Mauricio. Dije, uy, aquí hay muchos elementos importantes para ver que es un lugar de fenómenos paranormales. Y ahí sí comenzó mi libro. Sí, una pregunta. ¿Y había alguna en esas fuentes próximas a la laguna, había alguna virgen? ¿Estaba dedicado hubo algún fenómeno de apariciones marianas o algo así? No había fenómenos de apariciones marianas, pero sí que había una ermita, la ermita de San Mauricio. Claro, pero aquí sucede otra cosa.
y es de que si uno comienza a meterse a investigar sobre el Valle del Monasterio, aparece la leyenda de San Mauricio, la leyenda que se conoce de los encantados. O sea, hay unas montañas que dan acceso al valle que se conoce como los encantados, pero los encantados también, como encantados, como encantadas, se habla de las hadas. O sea, en Pirineos las hadas se les llama las encantadas. Y entonces en la leyenda es muy sorprendente porque en la leyenda hay indicios, ¿no? de la mentalidad, de lo que la gente creía en el pasado, ¿no? Y dice la leyenda que en el día de San Mauricio, en un viernes santo, unos cazadores fueron a cazar, ¿no? Al Valle de Monastero. Pasaron por la ermita de San Mauricio y se burlaron del santo. Apareció un gran ciervo con unas astas muy grandes, y ellos fueron a perseguirlo. Y cuando intentaron cazar al ciervo, de una nube salió un rayo que tocó a los cazadores y se transformaron en la montaña de los encantados, porque es binaria, ¿no? O sea, sí, que estaba dando un mensaje de cuidado con lo que haces en este lugar, porque está cuidado por fuerzas paranormales. Entonces, de una nube que salga un rayo indicaba la presencia de fenómenos paranormales y de entidades paranormales. Y entonces, esa creencia te lleva a entender que ese lugar es un lugar de fenómenos paranormales. Antiguamente estos fenómenos se conocían como, la gente decía que era diabólico, lugares diabólicos donde habían fenómenos paranormales, todo el mundo tenía miedo, pero no era así, es porque no conocía que estos fenómenos paranormales podrían tener acceso a portales multidimensionales. Y entonces comencé a investigar y también observé que en esa zona, en Son, habían habido muchos fenómenos de avistamientos de extraterrestres. Incluso hay un instituto que ha investigado allí mismo, hay una zona que enológicamente se estudia todo eso. O sea, hubo una época que fue muy popular los avistamientos de naves que aparecían en ese lugar, pero además comencé a investigar y me di cuenta, ¿no? que entrando en el valle realmente descendían los Merkabah, las esferas de luz, era un lugar de conexión con el mundo paralelo. Y además era una zona de aberración del tiempo, donde se concentran muchas energías muy poderosas y generaba fenómenos paranormales. Así llegué a entender por qué en esa iglesia de Santa María de Aneu habían las esferas de fuego, los Merkabahs, que es un lugar donde suben y bajan los ángeles y donde se dan muchos fenómenos paranormales. Indudablemente, cuando se concentra mucho la energía, el agua, con una energía tan poderosa, tan fuerte, el agua adquiere propiedades curativas. Piensa que los fenómenos de milagros más importantes de Lourdes se debe al agua. En la Virgen de la Salete es el agua. Entonces, siempre que hay fenómenos de curaciones y de milagros, especialmente en muchos lugares de vírgenes, siempre está el fenómeno del agua pura, del agua curativa, del agua con propiedades maravillosas. Sí, he estado hace poquito en el santuario de Notre Dame de la Salette, que la verdad no me, siempre que voy a lugares no leo nada del lugar hasta que no he estado en él. O sea, de regreso para recolocar lo que he vivido, para estar abierta a una vivencia directa, ¿no? Y me llamó la atención porque cuando vi el santuario dijo, uy, este santuario, qué edificio tan lleno de aristas y de cemento y de todo. Bueno, y piedra, claro, ¿no? Pero que no me apetecía entrar porque dices una montaña que tienes estas vistas inmensas, que parece que estás, no sé, sobre el planeta, ¿no? Que estás mirando el planeta desde arriba, todo desde arriba. No me apetecía y con la luz y el aire tan puros y a esa altura, porque está a 1800 metros de altura, pues no me apetecía meterme dentro de ningún sitio. Así que me senté en un lugar donde había una pequeña fuente y te veía el agua ahí, que estaba tapada con cristal. Y, y dije, bueno, esta es una fuente cristalina, pura, y me quedé allí meditando y recibí bastantes cosas que no es el momento ni el espacio para narrarlas, ¿no? Pero lo que me llamó la atención es que cuando regresé, luego sí entré dentro de la iglesia y regresé una maravilla, todo muy emocionante, espiritual, elevado,
trascendente y todas las personas que estábamos allí estábamos siendo tocadas por el alma sagrada de este lugar, ¿no? Eh, pero cuando regresé quise mirar y vi que justo donde había estado, el lugar que había elegido, es donde habían tenido lugar las apariciones. Y que cuando surgió la aparición de la Virgen, que en este caso era como una pastora, como con luces que salían por aquí, por la cabeza, como unos rayos, ¿no? De la cabeza, el cuerpo, todo esto. Eh, brotó agua. Donde no había, brotó un manantial. Pero es que en Lourdes pasó igual, o sea, hay un número interesante de santuarios marianos en el que la aparición va acompañada de este fenómeno de respuesta de la tierra a este alma divina, ¿no? De María, de la Madre Divina, de la Virgen, de no sé qué, como lo queramos llamar, con brotar un manantial. Maya, de hecho, el nombre de Men Yod, Men cerrada. Men es, la letra Men significa las aguas. Yod, la mano que crea. Y Men cerrada sería, pues eso, Men abierta como el útero preparado para alumbrar, para recibir, y Men cerrada el útero que ya ha concebido. Entonces, el nombre de María en hebreo, en realidad, el significado es las aguas puras subterráneas de la tierra. Entonces, me ha llamado la atención el cómo están asociados estos santuarios con el agua. O siempre cuando vas a San Lorenzo del Escorial, en el Escorial, este santuario de esta Virgen, que ha sido tan cuestionado y demás, pero bueno, el fenómeno es el fenómeno, hay una fuente. A lo mejor antes estuvo asociado a una deidad celta, una ninfa, lo que sea, no lo sé, pero siempre a un deva, como dirían en la India, ¿no? A un deva, pero es curioso esta asociación del agua con estos fenómenos. Podemos pensar que qué tiene que ver el Grial, ¿no? con este lugar. El Grial era una fuente de juventud, el Grial era Mm. una fuente de sanación, era una fuente, era algo donde tú contactabas y tenías experiencias místicas. Entonces, a partir de ahí fue cuando comencé a investigar qué más había, ¿no? Entonces, cuando subí el monasterio, pues me di cuenta, ¿no? Que había muchos templos etéricos y mucha presencia de ángeles y de seres elevados. Entonces, claro, como este valle concentra mucho la energía de alta frecuencia, cuando tú entras, la alta frecuencia te permite traspasar el umbral y poder ver los mundos paralelos y poder ver experiencias y tener experiencias que tú no has tenido nunca. Y esto tiene relación también con Prado Nuevo, que tú estabas comenzando. También he ido a Prado Nuevo, es un lugar muy especial y también es la misma experiencia. O sea, es un lugar mariano y cuando tú entras ahí hay una elevada frecuencia, hay una energía muy elevada y si eres un poco sensitivo y buscas un poco la paz, encontrar tu corazón, en Prado Nuevo también está ahí un templo etérico tremendo y es un lugar también de fenómenos paranormales muy fuertes. Por eso Amparo, la Virgen se le aparecía, era evidente y habían fenómenos súper, súper especiales. Igual que en Garabandal, ¿no? Garabandal, estuve en Garabandal y también es un fenómeno de elevación de frecuencias muy grandes, se concentra, hay una ciudad de luz arriba muy bonita y claro, tú entras en esa frecuencia y entras en contacto con realidades que normalmente no estás acostumbrado porque son portales, son lugares de conexión con los chakras de la tierra y con ciudades etéricas y ahí se proyectan los mercados. Igualmente, que en Valle del Monasterio los he visto también en Prodno, los he visto en Garabandal, los he visto en Lourdes, ¿no? Estos lugares son puertas importante la comunicación con los ángeles. Qué interesante, queridísimo Antonio, y qué labor eh, estás haciendo, ¿no? En esta dirección de divulgar de esta manera tan abierta, eh,
es la posibilidad de que las personas puedan acudir a estos espacios, ¿no? Para reconectarse con su espiritualidad, porque todo está dentro de nosotros, todas las ciudades etéricas, todo está dentro, ¿no? Pero el ponerte en movimiento, como cuando haces una peregrinación a donde sea, a Lourdes, a Santiago, donde a San Michel, donde emerja de tu interior, ¿no? Cada vez que hacemos estas peregrinaciones, que las hay más pequeñitas, como que las tienes, a lo mejor te enteras y cerca de donde vives hay lugares donde se peregrinaba desde muy antiguo, que a veces ya desde culturas prehiberas hacían estos caminos eh, hacia templos o lugares de adoración, ¿no? Eh, es como esa posibilidad de cuando tú estás atascado, cuando dices, es que no sé, estoy como en un punto de estancamiento, pero hazte peregrino, hazte peregrina, toma un camino, el que sea, y mira, este dato, este lugar, que es que tú nos estás indicando, Valle de Monasterios, monastero, no lo conozco, estoy deseando ir, queridísimo Antonio. ¿Tú organizas visitas a este lugar Sí, sí, o si quieres tú puedes organizarla y podemos ir juntos, yo os guío, o si no, yo lo organizo, no hay problema. Yo llevo a gente todos los años en el mes de junio porque es la primavera, es muy bonito. E incluso lo ideal sería visitar los dos valles, el valle de entrar por Spot y entrar por el valle de Boy, que es muy bonito, es muy puro, hay mucha naturaleza, vale la pena, uno siente muy bien las energías y también hablar de los misterios, de las leyendas, de los portales, es espectacular, ¿no? Espectacular. y Fíjate ahora tú, cuando las personas entran en estos lugares, hablando del camino interior, y que todo el mundo quiere estar equilibrado, quiere estar bien, no debemos de olvidar que la sanación comienza por la sanación de nuestras emociones, de nuestra mente y que muchas enfermedades son generadas por nosotros mismos, por nuestros desequilibrios mentales, por todas las energías tóxicas que tomamos de los alimentos que nos rodean, ¿no? Claro, al entrar en estos lugares, la propia energía te ayuda a limpiarte, a depurarte, como en el Camino de Santiago. O sea, la energía te va depurando internamente, tu mente, eso hace que eleve tu frecuencia y que tus chakras comiencen a pulsar de forma equilibrada. Entonces tú absorbes del ambiente todas las energías poderosas que se concentran, que son energías de alta frecuencia, son curativas. Y en estos lugares, date cuenta, como tú decías, ¿no? Que siempre hay una conexión con los chakras de la tierra, con la madre tierra, que está representada por la Virgen. Y además, que es la grandiosa en todas las culturas, la gran madre, es la madre divina, ¿no? Pero además te elevas también porque te conectas con la luz. Y eso significa que además estos lugares facilitan la conexión con tu yo espiritual, ¿no? Y a través de la conexión con tu yo espiritual es posible, digamos, curarte, ¿no? Pero la propia energía del ambiente absorbiéndola es la que hace el trabajo. Y si hay lugares que además puedes beber estas aguas puras, pues el agua pura desintoxica, limpia. Y el agua pura, sabemos que el poder curativo del agua de alta frecuencia depura el sistema linfático, depura los riñones, limpia la mente. O sea, la propia agua es un gran desintoxicante para nuestro cuerpo. De ahí lo importante todos los elementos que se conjugan para que pueda haber un efecto interno de curación interna, de equilibrio interno, de elevación para conectarte con tu ser interior. además el agua es información. El agua contiene mucha información importante porque, y más, date cuenta que el agua es un transmisor como de energías semejante a la homeopatía. Entonces, en los lugares de alta frecuencia trae la información de las frecuencias elevadas. Con lo cual, cuando tú tomas el agua pura, primero hay una modificación de todo tu cuerpo molecular y después tiene información vital. Si las plantas en ese lugar tienen mucha energía, en el agua está no solo la energía que se concentra en alta frecuencia, sino la energía vital del bosque. Y esa energía vital del bosque es información que también transmite el agua, además de que el agua cuando entra en tu cuerpo activa todas las moléculas y produce un proceso de sustitución molecular, o sea, de cambio, el agua hace que desintoxiques muchas células que están, digamos, dañadas, ¿no? Muchas gracias, querido Antonio.
Bueno, deciros eso, que Antonio estará los días 22 y 23 de noviembre en el Foro AC de Nerja, que os podéis llevar sus libros firmados si así lo deseáis y hacerle todas las preguntas que queráis, porque tú has estado trabajando también con Médicos del Cielo. Sigues teniendo, me recuerdo que había un grupo o algo así en Málaga, o gente que seguía un poco Sí, en tus Málaga suele enseñanzas. haber un grupo, sí, hay todavía un grupo, hay varios grupos en España, además yo viajo a Bolivia y a México, que hay grupos también en Bolivia y México, por eso viajo constantemente. Entonces sí, sigue habiendo el grupo y seguimos haciendo sanaciones, ¿no? Y también a la gente que quiera ayuda o algo, también se puede poner en contacto conmigo vía online, también atiendo a gente de España y de Sudamérica. Y bueno, en el grupo también se hacen sanaciones gratuitas. Y tenemos que pensar siempre que la curación es emocional, mental, espiritual y después viene lo físico, que ahí también tú tienes que ayudar a tu cuerpo con procesos de desintoxicación. Y así es lo que estamos trabajando, así seguimos haciéndolo. Que como tienes estas capacidades, que te conozco desde hace años, querido Antonio, quería preguntarte sobre el panorama actual. ¿Cuáles son las tendencias que tú ves para nuestro mundo? Porque hay personas muy pesimistas y no me gusta nada, ¿eh? No me gusta nada, porque un proceso de cambio es un proceso de cambio, pero todo ese pesimismo, digo, pero si estamos creando todo lo que nosotros proyectamos va al inconsciente colectivo, oye, proyecta algo de bien, de bueno para el mundo, para la humanidad, porque es lo que vamos a manifestar entre todos. Entonces, eh, estoy preguntando a todos. Sí, Algunos me contestáis, otros no, ¿eh? Hay personas que no me contestan, no me contestan. O me yo sí te dicen contesto. claramente, lo veo fatal, nada positivo. Que cada Mira, uno eso, pero ¿tú todo cómo lo ves? cambio. Cuéntame. Mira, todo cambio tiene aspectos positivos y negativos. Es Sí. normal pensar que estamos en una crisis planetaria muy grande, ¿no? Con estas grandes guerras que están ahora, ¿no? Yo lo que siento y pienso es que necesitamos que haya mucha gente con alta frecuencia que trabaje por la Tierra, por la humanidad, y que formen grupos de irradiación al planeta, de irradiación a los lugares donde están pasando todas estas cosas. Pero mi visión es la siguiente, estamos en un proceso de cambio y en todo cambio, cuando hay una crisis, hay una depuración, ¿no? Toda crisis parece que es mala, ¿no? Pero crisis es depuración. Una persona está enferma y para sanarse tiene que haber una depuración, una limpieza. Lo que está sucediendo ahora es eso, que está saliendo muchas de las cosas que estaban dentro, rabia y odios que estaban por ahí dentro, ¿no? Y que gradualmente, en la medida en que se limpien, irá mejorando. Ahora, hay una transición planetaria. En esa transición planetaria se están abriendo los portales, en muchos lugares están acelerando las energías. O sea, por un lado, lo más triste está apareciendo, la violencia, pero por otro lado, mucha más gente que nunca está elevando su frecuencia y también muchos portales en todas partes de la Tierra se están abriendo, lo cual es una transición. Claro, es una transición que no podemos definir 10, 15 años, 20 años, 30 años. Yo siento que en esa transición, poco a poco, irá mejorando todo y la energía se irá posicionando y habrá un cambio muy grande, pero para que se dé el cambio completo, tiene que haber una despertar de la conciencia de la humanidad al final. Nosotros somos co-creadores de la Tierra, co-creadores del futuro. Y entonces la fuerza positiva, el que mentalicemos y comencemos a querer vivir una vida nueva, el que nos conectemos con la naturaleza y cuidemos de la naturaleza. Tú imagínate cuántos incendios. Tenemos que cuidar de la naturaleza. Fijaos, la naturaleza es la que más energía Bueno, los positiva ha incendios aportado a la es Tierra. terrorismo, puro terrorismo. Todavía siguen quemando España. Entonces, Yo sigo necesitamos desde gente que terrorismo. se vincule y se dé cuenta, ¿no? Que hay que cuidar la vida, la tierra, la naturaleza. Entonces, a la medida en que más personas se van conectando con esto, van entrando en tu frecuencia, llegará un momento que la frecuencia espiritual será tan fuerte que comenzará a surgir un salto cuántico. Pero para que ese salto cuántico se dé, es necesario todavía que muchas personas se conecten con su ser, se conecten con la tierra, se conecten con la humanidad y comiencen a vislumbrar con fe
que es posible un cambio, pero el cambio tiene que comenzar por ellos, por comenzar a vivir en armonía, comenzar a vivir en conexión con su yo superior y comenzar a vivir, ayudar a que la Tierra cambie, ¿no? Y yo siento que aunque hay unos años de transición, es como una depuración, como una crisis curativa, porque la Tierra está enferma, después comenzará todo a mejorar. Ahora, si son 5, 7, 10 años, es difícil de prever. Los acontecimientos nos mostrarán, pero no mucho, ¿eh? O sea, en un tiempo, después todo comenzará a cambiar de forma rápida, ¿no? Pero hace falta que el ser humano acompañe su despertar de la conciencia y su cambio interior. Siento, la verdad, es lo que dices, pues, porque no podemos pensar que somos como niños pequeños, ¿no? Que todo nos hace papá y mamá y que tienen esa relación, sino que tenemos que asumir nuestra responsabilidad de ser luz para el mundo y de crear ese bien que deseamos ver manifestado, ¿no? Ese reino de los cielos aquí en la tierra. Eh, Estoy contigo en todo eso. O sea, el ser humano tiene que comenzar a ver lo más bello de sí mismo y a crear desde esa fuerza interior de su ser, crear cosas bellas, armoniosas y ayudar a la gente a que mejore para que esa vibración se irradie. Pero además, por encima de eso, aunque el ser humano tenga dificultad, yo creo que hay un plan espiritual también para justamente al abrirse los portales y elevarse la energía del planeta se pueda dar el cambio. De hecho, los milagros de Garabandal, los milagros de Lourdes, hablan de eso, ¿no? De un cambio que se surgirá y que la propia Tierra sufrirá transformaciones. Yo creo que todo lo que sucede en el futuro, hoy por hoy, todavía depende de nosotros, de que nos juntemos, de que elevemos nuestra frecuencia. Por eso no se puede decir, todo esto está determinado. Si nosotros nos juntamos, nos unimos y elevamos nuestra frecuencia, muchas cosas no serán muy suaves en todo el cambio planetario que se avecina. Que eso es una cosa científica, que no lo decimos los espiritualistas. O sea, son los propios científicos que dicen, tenemos que cambiar para que mejore la Tierra porque estamos poniendo en peligro con la contaminación, con las irradiaciones negativas, muchas circunstancias de la Tierra. Ya hay mucha gente de premio Nobel, gente de alto ranking, está diciendo, es urgente que cambiemos para cuidar de la Tierra. sí, tenemos que cambiar bastantes conceptos. Ahora mismo estamos viviendo un momento con una gran polarización, pero lo que tú dices, ese mantenerse alineado con las frecuencias espirituales elevadas, que dices, sí, algunos dirán, ¿y qué frecuencias elevadas son esas? Pues muy sencillo, expresar el bien más elevado que está dentro de ti, haz todo el bien que puedas, ser amable con los demás, practicar las virtudes, todo eso te abre directamente el corazón a esa bondad que está en todo momento, en la tierra, en todas partes, ¿no? En cada ser humano. Y ahí estás alineado completamente con lo que realmente eres. Y Así irradiar es. eso, cada vez que sientas ese amor, ese bien, pues bendice la tierra, bendice el mundo, bendice la humanidad. O sea, como no te lo quedes, no te lo quedes, es como irradialo, entrégalo al servicio de los demás, ¿no? Pero, pero además ahora hay una ayuda muy grande porque en muchos lugares se está activando esa energía. Entonces también uno tiene que ser consciente. Si estamos en un mundo, en una ciudad que está todo alterado, con mucha violencia, mucho sufrimiento, si necesitas ayuda, ve a lugares, a estos lugares que hemos mencionado, porque la fuerza está ahí, está para que todo el mundo se conecte. Y ahí no solamente estos lugares, hay muchos lugares marianos en todas partes, como tú decías, que es la fuerza positiva donde está ahí. Y especialmente esos lugares marianos que están cerca de bosques, de la naturaleza, porque en todo lugar mariano es una presencia del mundo, de los templos etéricos y de los seres de la naturaleza. Entonces, yo aconsejo, ¿no? Esto, ¿no? Que vayan a lugares marianos, pero en la naturaleza, y que tengan esas condiciones de vida, de vitalidad, de fuerza interior, porque ahí es más fácil conectarte con la Madre Tierra, con la Madre Divina, con la Virgen, que así es como siempre todas las culturas, ¿no? Desde los celtas, los druidas, hasta los íberos.
sabían este conocimiento, lo importante que es conectarse con la Madre Divina, con la Madre Tierra, y sentir de corazón, porque así tú te transformas en un